«¡Fuera de aquí, vieja insoportable! ¡Esta casa ahora es mía!», fueron las palabras cortantes que Mercedes, de 72 años, escuchó de su propia hija Valeria mientras era empujada fuera de la casa donde había vivido durante 50 años. En aquella fría noche de junio, en Las Piedras, Mercedes durmió en el banco de la plaza central, cubierta solamente por el chal que su difunta madre había tejido décadas atrás. Las lágrimas se secaron antes incluso de caer, congeladas por el viento helado y por el shock de ser expulsada del hogar que ella misma había construido con tanto sacrificio. El viento nocturno se colaba entre los pliegues de su ropa gastada mientras Mercedes observaba las ventanas de la que había sido su casa durante toda una vida. Luces encendidas, sombras moviéndose tras las cortinas que ella misma había cosido cuando nació su primer nieto. Sus manos arrugadas aferraban una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que había logrado rescatar, una fotografía de su difunto esposo Francisco, un rosario de madera y la libreta donde anotaba sus recetas. Todo lo demás, sus recuerdos, su dignidad, su lugar en el mundo, había quedado tras esa puerta que ahora se le cerraba. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz de un guardia municipal la sobresaltó. «No puede quedarse aquí, hace demasiado frío». Mercedes alzó la mirada, sus ojos oscuros ya sin lágrimas. «Estoy bien», mintió con la voz quebrada. Solo descansaba un momento. El guardia, un hombre de unos 40 años con mirada compasiva, frunció el ceño. «La noche está helada, señora. ¿No tiene dónde ir?». Un nudo se formó en la garganta de Mercedes. ¿Cómo explicarle a un extraño que sus propios hijos, aquellos a quienes había dado todo, la habían dejado sin techo? La vergüenza pesaba más que el frío. «Mi hija», comenzó, pero las palabras se desvanecieron en el aire gélido. Mercedes González siempre había sido conocida en Las Piedras por su generosidad silenciosa. Viuda a los 32 años, crió sola a sus 3 hijos. Valeria, la primogénita de 45 años, Tomás de 42 y Raúl de 38. Durante años, Mercedes trabajó como costurera en la pequeña sala de su casa, mientras el aroma a pan casero llenaba las mañanas. Sus manos callosas cosieron no solo ropa, sino sueños. Ahorró cada centavo para que sus hijos pudieran estudiar. Nunca se quejó, incluso cuando el cansancio doblaba su cuerpo sobre la vieja máquina de coser que aún descansaba en un rincón de la sala, la misma sala de donde ahora había sido expulsada. En las noches, después de que los niños se dormían, Mercedes contaba las monedas guardadas en una lata de galletas bajo su colchón. «Para su educación», susurraba, como una promesa sagrada al recuerdo de Francisco. Su esposo, minero de profesión, había muerto en un derrumbe, dejándola sola con 3 bocas que alimentar y una hipoteca que pagar. Los vecinos le aconsejaron vender la casa y buscar algo más pequeño, pero Mercedes se negó. «Esta es la casa que Francisco construyó para nosotros», decía con determinación. «Aquí crecerán nuestros hijos». Y así fue. Con la máquina de coser como única herramienta, Mercedes transformó retazos en vestidos, cortinas viejas en uniformes escolares y su dolor en fuerza silenciosa. Los domingos, único día que se permitía descansar, llevaba a sus hijos a misa y luego al parque, donde compartían un simple almuerzo bajo los árboles. «Mamá, ¿por qué nosotros no tenemos helado como los otros niños?», preguntaba a veces la pequeña Valeria, siempre la más ambiciosa de los 3. «Porque estamos ahorrando para cosas más importantes», respondía Mercedes con una sonrisa, acariciando su cabello. «Algún día entenderás». Ese día nunca llegó. Valeria creció hermosa pero insatisfecha, siempre anhelando lo que otros tenían. Se casó joven con Eduardo, un hombre de buena presencia y grandes ambiciones, pero escasa ética laboral. Tomás estudió contabilidad gracias a los sacrificios de su madre, pero pronto se mudó a la capital, donde las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Raúl, el menor, parecía ser el único que mantenía cierta cercanía con Mercedes, hasta que conoció a Claudia, una mujer que veía a la anciana madre como un obstáculo para sus planes de vida. Los primeros signos del cambio vinieron cuando Valeria se casó con Eduardo, un hombre ambicioso que siempre miraba la casa de Mercedes con desprecio apenas disimulado. «Esta casa podría valer mucho si fuera reformada y vendida», Mercedes lo escuchó comentar una vez durante un almuerzo dominical. Los ojos de Valeria brillaron en ese momento, pero Mercedes fingió no darse cuenta, continuando sirviendo el guiso que había preparado desde la madrugada. Mientras servía la comida, Mercedes recordaba cómo había tejido el vestido de novia de Valeria, trabajando hasta la madrugada durante semanas, con los ojos ardiendo y los dedos sangrando. «Quiero que sea perfecto», se decía.
El día de la boda, cuando todos elogiaban el vestido, Valeria simplemente comentó: «Es casero, pero cumple su función». Esas palabras se clavaron en el corazón de Mercedes como pequeñas agujas, pero las guardó en silencio, como todo lo demás. Pronto los almuerzos dominicales se volvieron más raros. «Estamos muy ocupados, mamá», era la excusa constante al teléfono. Cuando Raúl llamó en su cumpleaños 70, fue solo para decir que no podría asistir a la pequeña celebración que ella había planeado. «Tengo una reunión importante», justificó, mientras al fondo Mercedes oía risas y música. El pastel que ella había preparado para la ocasión permaneció intacto en la nevera durante 3 días, hasta que finalmente lo compartió con doña Carmen, su vecina de 80 años, la única que aún la visitaba regularmente. «No deberías permitir que te traten así», decía doña Carmen, mientras compartían el pastel y un mate amargo en la cocina de Mercedes. «Son tus hijos, pero te deben respeto». Mercedes solo sonreía con tristeza. «Están ocupados con sus vidas. Es normal». «No, no es normal», insistía la anciana vecina, cuyos propios hijos la visitaban religiosamente cada semana. «Les has dado todo, y por eso mismo no puedo exigirles nada», respondía Mercedes, guardando cuidadosamente el resto del pastel. «Ya hicieron bastante con venir a verme el mes pasado». Cuando Mercedes cayó y se rompió la muñeca, pasó 3 días en el hospital sin recibir visitas de sus hijos. Tomás alegó estar en un viaje de negocios. Valeria dijo que los niños estaban enfermos. Raúl ni siquiera atendió las llamadas. Fue doña Carmen quien llevó ropa limpia y la acompañó de regreso a casa. «Tus hijos no saben el tesoro que tienen», murmuró la anciana, mientras ayudaba a Mercedes a acomodarse en su cama. El golpe más duro vino durante la fiesta de 15 años de su nieta Isabel, hija de Valeria. Mercedes ahorró durante meses para comprar un collar de plata para la niña. Cuando lo entregó, escuchó a Valeria comentar con una amiga: «Mi madre siempre fue así, tacaña, guardando dinero como si fuera a morir de hambre mañana. Apuesto a que tiene una fortuna escondida en algún lugar de esa casa vieja». Mercedes sintió que el corazón se le encogía, pero mantuvo la sonrisa forzada mientras veía a su nieta dejar el regalo sobre la mesa, olvidado entre los otros paquetes más sofisticados. La fiesta se celebraba en un salón lujoso a las afueras de la ciudad. Mercedes había llegado temprano, vistiendo su mejor vestido, uno azul marino que había confeccionado especialmente para la ocasión. Se sentó en una mesa alejada, observando cómo su nieta, tan parecida a Valeria a su edad, reía y bailaba con sus amigos. «¿Por qué no te sientas con nosotros, mamá?», preguntó Valeria cuando finalmente notó su presencia. «Estás ahí sola como una extraña». «Estoy bien aquí», respondió Mercedes. «Puedo ver mejor a Isabel desde este ángulo». La verdad era que Eduardo, el esposo de Valeria, la había saludado con frialdad, y sus amigos, todos profesionales exitosos con ropa de marca, la miraban como a una reliquia incómoda. Mercedes prefería la soledad a la humillación de sentirse juzgada por su vestido hecho a mano y sus zapatos gastados. Cuando llegó el momento de los regalos, Mercedes se acercó tímidamente, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel plateado. Dentro estaba el collar que había comprado vendiendo en secreto un broche de oro que Francisco le había regalado en su aniversario de bodas. Era su única joya de valor, pero quería que su nieta tuviera algo especial. «Gracias, abuela», dijo Isabel distraídamente, dejando la caja sin abrir junto a otros regalos, mientras se apresuraba a desenvolver una tableta electrónica que le habían dado sus padres. Fue entonces cuando Mercedes escuchó el comentario de Valeria sobre su supuesta tacañería. Las palabras se clavaron profundamente, pero como siempre, Mercedes guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había vendido el último recuerdo valioso de su esposo para comprar ese collar? ¿Que vivía con lo mínimo para poder ayudarlos cuando lo necesitaran? El orgullo le impedía defenderse. Todo empeoró cuando Eduardo perdió su empleo y las deudas comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando Valeria sugirió que Mercedes transfiriera la casa a su nombre. «Es solo para facilitar las cosas cuando tú... Bueno, ya sabes, mamá, para evitar el proceso de sucesión». Mercedes dudó, pero finalmente cedió ante la insistente petición de su hija, creyendo en la promesa de que podría seguir viviendo allí para siempre. Menos de 6 meses después, estaba siendo expulsada. La tarde en que firmó los papeles, en la oficina de un notario amigo de Eduardo, Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás segura de esto, doña Mercedes?», preguntó el notario, un hombre joven que conocía a la familia desde hacía años. «Una vez que transfiera la propiedad, legalmente ya no será suya. Mi hija me ha prometido que podré quedarme allí», respondió Mercedes con una confianza que no sentía del todo. «Es mi familia.
El notario intercambió una mirada con su asistente, pero no dijo más. Cuando Mercedes firmó el último documento, Valeria la abrazó efusivamente. «Gracias, mamá. Has hecho lo correcto. Ahora no tendrás que preocuparte por nada». Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Se levantó en la madrugada y recorrió cada rincón de la casa, tocando las paredes como si quisiera memorizar su textura. En la cocina, donde había preparado miles de comidas para sus hijos, se detuvo frente a la alacena donde guardaba sus especias. Movió un frasco de canela y extrajo una pequeña llave oxidada. Con manos temblorosas, se dirigió al armario de su habitación, se arrodilló con dificultad y levantó una tabla suelta del piso. En el hueco había una caja metálica. La abrió con la llave y contempló su contenido. Una carta amarillenta, algunos documentos legales y una fotografía de ella junto a una elegante mujer mayor frente a una imponente casa colonial. Mercedes tocó la fotografía con reverencia, recordando la promesa que había hecho años atrás. «Llegará el momento», susurró para sí misma, volviendo a guardar todo cuidadosamente. Lo que ninguno de sus hijos sabía era que Mercedes guardaba un secreto. Durante años, mientras cosía para las familias más adineradas de Las Piedras, una cliente en particular se encariñó con ella. Doña Esperanza Montero, viuda del antiguo dueño de la mina de plata que había hecho próspera la región décadas atrás. Cuando doña Esperanza falleció, dejó para Mercedes una pequeña fortuna y varias propiedades, incluyendo la antigua casa de la hacienda en las afueras de la ciudad. Mercedes, no su humildad, nunca tocó aquel dinero, pensando en dividirlo equitativamente entre sus hijos cuando llegara el momento adecuado. Su relación con doña Esperanza había comenzado de la manera más simple. Mercedes remendaba la ropa de la acaudalada viuda, quien pronto comenzó a solicitar que le confeccionara vestidos completos. «Tienes manos de ángel», le decía la anciana, mientras Mercedes tomaba sus medidas en la imponente mansión de los Montero. Con el tiempo, las sesiones de costura se convirtieron en largas conversaciones sobre la vida, el amor y la soledad que ambas compartían a pesar de sus diferentes circunstancias. «Mis sobrinos solo vienen cuando necesitan dinero», confesó una vez doña Esperanza, mientras tomaban té en el jardín de la mansión. «El resto del tiempo, soy solo una vieja incómoda que se niega a morir y dejarles la herencia». Mercedes asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento, aunque nunca compartió con la anciana sus propias preocupaciones sobre Valeria y sus hermanos. Le parecía desleal quejarse de sus hijos, a quienes amaba incondicionalmente a pesar de sus defectos. La noche en que doña Esperanza murió, llamó a Mercedes a su lecho. «He cambiado mi testamento», le dijo con voz débil pero decidida. «Mis sobrinos recibirán lo justo, pero tú, Mercedes, tendrás lo que ellos nunca valoraron, mi confianza». Le entregó un sobre sellado. «Guárdalo bien. Ábrelo solo cuando lo necesites de verdad. Prométeme que lo usarás sabiamente». Mercedes prometió, sin imaginar el alcance de aquel legado ni que algún día realmente necesitaría abrirlo. Ahora, 6 meses después de haber firmado la transferencia de su casa a nombre de Valeria, Mercedes enfrentaba la traición más dolorosa de su vida. Todo había comenzado con pequeños cambios. Eduardo y Valeria comenzaron a hacer reformas en la casa sin consultarle. Primero fue su jardín de hierbas, destruido para ampliar el garaje. Luego, sus muebles antiguos, reemplazados por piezas modernas que Mercedes encontraba frías e impersonales. «Mamá, tienes que entender que esta casa necesita modernizarse», le decía Valeria cada vez que Mercedes expresaba su incomodidad. «Además, ahora es nuestra inversión». La palabra «inversión» resonaba extrañamente en los oídos de Mercedes. ¿Desde cuándo el hogar familiar se había convertido en una inversión? La respuesta llegó una tarde de junio, cuando Mercedes regresaba del mercado. Escuchó a Valeria y Eduardo hablar en la cocina, sin percatarse de su presencia. «El agente inmobiliario dice que podemos pedir el doble de lo que pensábamos», decía Eduardo emocionado. «Con ese dinero podríamos comprar el departamento en la capital y aún nos quedaría para invertir. ¿Pero qué haremos con mamá?». La voz de Valeria sonaba preocupada, pero no por las razones que Mercedes hubiera deseado. «Ya hablamos de esto, Valeria. Tu hermano Tomás puede recibirla por un tiempo, y luego Raúl. Si ninguno quiere, siempre está la residencia municipal». «¿Una residencia? Mamá nunca aceptaría». «No tiene que aceptar. La casa ya está a tu nombre. Legalmente, podemos decidir». Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las bolsas del mercado cayeron de sus manos, alertando a la pareja de su presencia. Lo que siguió fue una discusión donde las máscaras finalmente cayeron. Valeria, acorralada, admitió que habían planeado vender la casa desde el principio.
Es por tu bien, mamá, insistía, aunque sus ojos evitaban los de Mercedes. Estarás mejor en un lugar donde te cuiden profesionales. Mi lugar es aquí, respondió Mercedes con una dignidad que contrastaba con el temblor de sus manos. Esta es mi casa. Tú me prometiste. Las cosas cambian, interrumpió Eduardo. Firmaste los papeles. Legalmente, esta casa es nuestra. Esa noche, después de una acalorada discusión donde Valeria finalmente mostró su verdadera naturaleza, Mercedes se encontró en la calle con apenas unas pocas pertenencias. «Fuera de aquí, vieja insoportable. Esta casa ahora es mía», fueron las últimas palabras que escuchó antes de que la puerta se cerrara tras ella. Y así fue como Mercedes González, a sus 72 años, terminó sentada en un banco de la plaza central de Las Piedras, contemplando las estrellas y preguntándose qué había hecho mal en la crianza de sus hijos. El guardia municipal, conmovido por su situación, la acompañó hasta la parroquia local. «El padre Martín sabrá qué hacer», le aseguró mientras caminaban lentamente por las calles empedradas. «Nadie que busque ayuda se queda sin techo en su iglesia». El padre Martín, de 60 años, conocía bien a la familia González y había sido testigo de la creciente ingratitud de los hijos a lo largo de los años. «Dios ve todo, Mercedes», decía mientras servía té en la pequeña cocina que olía a hierba luisa. La radio antigua tocaba boleros suaves, recordándole a Mercedes los tiempos en que bailaba con su difunto esposo Francisco bajo la luz de la luna. Antes de continuar, verifique si está inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. La pequeña habitación que el padre Martín le ofreció a Mercedes en la casa parroquial era austera pero limpia. Una cama individual con colcha blanca, un crucifijo en la pared, una mesita de noche y una silla junto a la ventana que daba al jardín de la iglesia. «No es mucho», se disculpó el sacerdote, «pero estarás segura aquí hasta que encontremos una solución mejor». Mercedes dejó su pequeña bolsa sobre la cama y se sentó, sintiendo cómo el peso de los acontecimientos del día finalmente la alcanzaba. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir silenciosamente. «Llora, hija», dijo suavemente el padre Martín, sentándose a su lado. «Las lágrimas limpian el alma». «¿Qué hice mal, padre?», preguntó Mercedes entre sollozos. «Les di todo lo que tenía. Trabajé hasta quedarme sin fuerzas. Nunca les negué nada que pudiera darles. A veces, dar demasiado sin pedir nada a cambio hace que los demás no valoren lo recibido», respondió el sacerdote con la sabiduría de quien ha visto muchas tragedias familiares similares. «No es tu culpa, Mercedes. Cada alma elige su camino, incluso cuando ese camino los aleja de la gratitud y el amor». Durante las siguientes semanas, Mercedes intentó adaptarse a su nueva realidad. Ayudaba en la parroquia cosiendo manteles para el altar y remendando la ropa que los feligreses donaban para los más necesitados. Sus manos, aunque más lentas por la artritis, seguían siendo hábiles con la aguja y el hilo. El trabajo manual le permitía mantener la mente ocupada durante el día, pero las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos y preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras cosía en el pequeño patio de la casa parroquial, recibió una visita inesperada. Doña Carmen, su vecina de 80 años, apareció con una canasta cubierta con un paño blanco. «Mercedes, por fin te encuentro», exclamó la anciana, abrazándola con fuerza. «He estado preguntando por ti desde que esos desalmados te echaron. Nadie sabía decirme dónde estabas». Mercedes sintió una oleada de gratitud ante la preocupación sincera de su amiga. «El padre Martín me ha dado refugio», explicó, invitándola a sentarse. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Isabel me lo dijo», respondió doña Carmen, refiriéndose a la nieta de Mercedes. «La niña está muy afectada por lo que hicieron sus padres. Vino a buscarme llorando, preguntando si sabía algo de ti». El corazón de Mercedes dio un vuelco al pensar en su nieta. Isabel siempre había sido diferente a su madre, más sensible y compasiva. «¿Ella está bien?» «Preocupada por ti, que es más de lo que se puede decir de sus padres», respondió doña Carmen con indignación. «Traje algunas cosas que dejaste en la casa. Isabel las rescató antes de que Valeria pudiera deshacerse de ellas». Bajo el paño blanco, Mercedes encontró su álbum de fotografías familiares, el rosario que había pertenecido a su madre y, sorprendentemente, la caja metálica que había escondido bajo el piso de su armario. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver estos tesoros que creía perdidos para siempre. «¿Cómo supo Isabel del escondite?», preguntó, acariciando la caja con manos temblorosas. «Dijo que te vio una vez, cuando era pequeña, guardando algo allí. Nunca lo mencionó hasta ahora. Parece que la niña es más observadora de lo que todos creían».
Mercedes abrió la caja y verificó que todo estuviera intacto. La carta de doña Esperanza, los documentos legales, la fotografía. Un peso se levantó de sus hombros. Su secreto seguía a salvo. «También hay algo más», añadió doña Carmen, bajando la voz aunque estaban solas. «Valeria y Eduardo ya pusieron la casa en venta. Hay un letrero enorme en el jardín delantero. Están pidiendo una fortuna por ella». La noticia, aunque esperada, golpeó a Mercedes como una bofetada física. Una cosa era saber que planeaban vender la casa, y otra muy distinta era enfrentar la realidad de que el hogar donde había criado a sus hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, pronto pertenecería a extraños. «¿Sabes lo peor?», continuó doña Carmen indignada. «Están diciendo por ahí que te fuiste voluntariamente a un asilo porque ya no podías cuidar de ti misma. Están mintiendo para quedar bien ante los vecinos». Mercedes cerró los ojos, sintiendo cómo la traición se profundizaba. No bastaba con quitarle su hogar. Ahora también querían robarle su dignidad frente a la comunidad que la conocía desde siempre. «Déjalos hablar», dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. La verdad siempre encuentra su camino a la luz. Esa noche, después de que doña Carmen se marchara, Mercedes se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación. La luna llena iluminaba el jardín de la iglesia, donde las flores de jazmín brillaban como pequeñas estrellas caídas. Con manos cuidadosas, abrió nuevamente la caja metálica y extrajo la carta de doña Esperanza. El sobre, amarillento por los años, nunca había sido abierto. Mercedes había respetado la petición de su amiga de guardarlo hasta que realmente lo necesitara. «Creo que ese momento ha llegado», murmuró, rompiendo el sello con dedos temblorosos. Dentro había varias páginas escritas con la elegante caligrafía de doña Esperanza y un juego de llaves antiguas. Mercedes comenzó a leer bajo la luz plateada que entraba por la ventana. «Mi querida Mercedes», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto en una encrucijada donde necesitas más que nunca lo que he guardado para ti. A lo largo de mi vida, he visto cómo la codicia destruye familias y corrompe corazones. Mis propios sobrinos me visitaban solo cuando necesitaban dinero, fingiendo un afecto que nunca sentían realmente. En ti, sin embargo, encontré algo diferente, un alma genuina que da sin esperar nada a cambio. He observado cómo trabajas incansablemente por tus hijos, cómo sacrificas tus propias necesidades por las suyas, cómo les entregas tu vida entera con la esperanza de que crezcan siendo personas de bien. Temo, sin embargo, que tanta generosidad pueda ser malinterpretada como debilidad, y que algún día, quienes más deberían valorarte, sean quienes más te hieran. Por eso, he decidido dejarte no solo mi amistad y gratitud, sino también los medios para que nunca tengas que depender de la caridad de quienes no han sabido honrar tu sacrificio. Adjunto a esta carta encontrarás documentos que te acreditan como propietaria de la Casa Montero y sus terrenos circundantes, así como de una cuenta bancaria con fondos suficientes para que vivas cómodamente el resto de tus días. No he hecho esto público en mi testamento oficial para protegerte de la codicia de mis sobrinos, y quizás de la de tus propios hijos si llegaran a saberlo prematuramente. Mi abogado, Rafael Morales, tiene instrucciones de mantener estos bienes en fideicomiso hasta que tú decidas reclamarlos presentándole esta carta. Úsalos con sabiduría, querida amiga, no para comprar el afecto que debe ser libremente dado, sino para proteger tu dignidad y asegurar que tus últimos años sean tan plácidos como mereces. Con eterno cariño, Esperanza Montero. Mercedes dejó caer la carta sobre su regazo, abrumada por la magnitud del regalo que había estado guardando durante todos estos años sin saberlo. Las llaves en su mano brillaban bajo la luz de la luna. Eran las llaves de la Casa Montero, una imponente mansión colonial que había permanecido cerrada desde la muerte de doña Esperanza, objeto de numerosos rumores en el pueblo sobre supuestos fantasmas que mantenían alejados a los curiosos. Con manos temblorosas, Mercedes revisó los documentos adjuntos. Escrituras, certificados bancarios, instrucciones detalladas sobre cómo proceder. Todo estaba en orden, esperando silenciosamente durante años a que ella decidiera reclamar lo que ahora legítimamente le pertenecía. «Dios mío», susurró, incapaz de asimilar completamente lo que acababa de descubrir. 3 meses después, la noticia corrió por las piedras. La casa de Mercedes había sido vendida por Valeria y Eduardo por una suma considerable. Fue entonces que Valeria recibió una llamada del bufete de abogados Morales en Asociados. «Necesitamos discutir el testamento de doña Esperanza Montero y sus efectos sobre la situación actual de su madre», dijo la voz formal del otro lado de la línea.
La mañana siguiente, Valeria, Tomás y Raúl aparecieron apresurados en la elegante oficina en el centro de la ciudad. El abogado Rafael Morales, de 65 años, los recibió con formalidad fría. Mercedes estaba sentada en un sillón en el rincón de la sala, callada como siempre había estado durante toda su vida, observando a sus hijos con una mirada que mezclaba tristeza y resignación. La oficina del licenciado Morales ocupaba el segundo piso de un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Las Piedras. Ventanales altos dejaban entrar la luz matutina que se reflejaba en los muebles de caoba y los numerosos diplomas enmarcados que adornaban las paredes. El abogado, un hombre delgado con cabello canoso perfectamente peinado y traje impecable, observaba con expresión severa a los tres hermanos González mientras tomaban asiento frente a su escritorio. Valeria, vestida con un traje sastre caro que había comprado con parte del dinero de la venta de la casa de su madre, fue la primera en hablar. «¿Puede explicarnos de qué se trata esto, licenciado? Somos personas ocupadas, y esta citación tan repentina es bastante inconveniente». Tomás, que había viajado desde la capital esa misma mañana, parecía nervioso, jugueteando constantemente con su reloj. Raúl, el menor, mantenía la mirada baja, evitando deliberadamente mirar hacia el rincón donde Mercedes permanecía sentada en silencio. «Señores González», comenzó el abogado, ajustando sus lentes, «estoy aquí para informarles que su madre, doña Mercedes González, es propietaria de 7 inmuebles en Las Piedras, incluyendo la antigua Casa Montero, además de poseer una cuenta bancaria con un valor equivalente a 30 años del salario que ustedes tres juntos ganan actualmente». Los tres hermanos palidecieron simultáneamente. El abogado continuó. «Conforme a las instrucciones de mi cliente, todos estos bienes serían divididos equitativamente entre ustedes tres. Sin embargo, tras los recientes acontecimientos, doña Mercedes ha decidido modificar su testamento». El silencio en la sala era denso como la niebla matinal. La casa que fue vendida ilegalmente, sí, ilegalmente, pues la transferencia fue realizada bajo coacción y mala fe, será recuperada mediante un proceso judicial ya en marcha. Valeria intentó interrumpir, pero el abogado levantó la mano. «No he terminado. Todos los bienes de doña Mercedes serán transferidos a una fundación que cuidará de ancianos abandonados en Las Piedras. Ustedes no recibirán absolutamente nada». La reacción fue inmediata. Valeria se puso de pie, su rostro contorsionado por la incredulidad y la ira. «Esto es absurdo. Mi madre no tiene propiedades. Es una simple costurera». «Corrección», intervino el abogado con voz cortante. «Era una simple costurera para los ojos que solo ven apariencias. Para doña Esperanza Montero, era una amiga leal y digna de confianza, algo que evidentemente ustedes no han sabido ser». Tomás, más calculador, intentó un enfoque diferente. «Debe haber algún error, licenciado. Mi madre nunca nos mencionó nada sobre propiedades o cuentas bancarias. Quizás alguien la está manipulando». «La única manipulación aquí», interrumpió el abogado, «fue la que ustedes ejercieron para quedarse con la casa donde ella los crió. Tengo testigos, documentos y grabaciones que demuestran cómo la presionaron para firmar la transferencia con falsas promesas, para luego expulsarla a la calle como si fuera una extraña». Raúl cayó de rodillas, implorando perdón. «Mamá, por favor», sollozó, mirando finalmente hacia el rincón donde Mercedes permanecía inmóvil. «No sabíamos lo que hacíamos. Puedes quedarte con nosotros, con quien quieras de nosotros». Tomás bajó los ojos, incapaz de mirar a su madre. Valeria, siempre la más orgullosa, intentó argumentar. «Mamá, ¿no entiendes que lo hicimos por tu bien? Esa casa se estaba cayendo a pedazos». Mercedes finalmente rompió su silencio. «Mi casa se estaba cayendo a pedazos porque ustedes nunca ayudaron a mantenerla, incluso cuando se los pedí. Guardé ese dinero pensando en el futuro de ustedes, de mis nietos. Creí que el amor que les di sería suficiente para merecer respeto en la vejez. Me equivoqué». Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que ninguno de sus hijos recordaba haber escuchado antes. Mercedes se puso de pie lentamente, apoyándose en un bastón que el padre Martín le había regalado. A sus 72 años, parecía haber recuperado una dignidad que las recientes humillaciones habían intentado arrebatarle. «Durante años», continuó, «cosí sus ropas, curé sus heridas, sequé sus lágrimas. Trabajé hasta que mis dedos sangraban para que pudieran estudiar, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Nunca les pedí nada a cambio, excepto respeto y un poco de cariño en mi vejez». Sus ojos recorrieron los rostros de sus 3 hijos, deteniéndose en cada uno. «Ni siquiera eso fueron capaces de darme». El licenciado Morales asintió,
satisfecho de ver a su cliente finalmente expresar lo que durante tanto tiempo había guardado en silencio. Doña Mercedes ha decidido establecer la Fundación Esperanza, explicó, que no solo recuperará la casa que ustedes vendieron ilegalmente, sino que también utilizará parte de su fortuna para crear un hogar para ancianos abandonados en la antigua Casa Montero. El resto de sus propiedades serán vendidas para financiar becas para jóvenes de escasos recursos. ¿Y nosotros?, preguntó Tomás, su voz apenas audible. Ustedes no recibirán nada, respondió el abogado con frialdad, excepto quizás una lección sobre el valor de la gratitud y el respeto. Valeria, siempre rápida para encontrar ángulos, intentó una última jugada. Esto no quedará así. Impugnaremos ese testamento. Probaremos que nuestra madre no está en condiciones mentales para tomar decisiones financieras. El licenciado Morales sonrió con ironía. Adelante, inténtelo. Tengo 6 médicos dispuestos a testificar sobre la perfecta lucidez de doña Mercedes, además de testigos de cómo la trataron. ¿De verdad quieren que Todo las Piedras sepa los detalles de cómo expulsaron a su madre a la calle? ¿Cómo la dejaron dormir en un banco de plaza mientras vendían la casa donde los crió? La publicidad no sería favorable para sus respectivas carreras, me temo. El golpe dio en el blanco. Tomás, como contador respetado, no podría soportar el escándalo. Raúl, que trabajaba como gerente en un banco local, vería su carrera destruida. Y Valeria, que siempre había basado su valor en la apariencia y el estatus social, quedaría expuesta como lo que realmente era. La reunión ha terminado, concluyó el abogado, poniéndose de pie. Les sugiero que reflexionen sobre sus acciones y las consecuencias que han tenido. Doña Mercedes, a pesar de todo, sigue siendo su madre. Si algún día merecen su perdón, será ella quien decida otorgarlo. Mientras los 3 hermanos salían de la oficina, derrotados y confundidos, Mercedes permaneció sentada, su mirada perdida en la ventana que daba a la plaza central de Las Piedras. El mismo banco donde había dormido aquella noche de junio era visible desde allí, un recordatorio silencioso de lo bajo que puede caer una persona y lo alto que puede volver a levantarse. ¿Está segura de su decisión, doña Mercedes?, preguntó suavemente el licenciado Morales cuando quedaron solos. Aún podría cambiar de opinión. Son sus hijos, después de todo. Mercedes sonrió tristemente. Precisamente porque son mis hijos, es que debo hacer esto. El dinero y las propiedades no les enseñarían nada. Quizás la pérdida y la vergüenza los hagan reflexionar sobre el valor de la familia y el respeto. Es usted una mujer sabia, comentó el abogado con genuina admiración. No, licenciado, respondió Mercedes con humildad. Solo soy una madre que cometió el error de dar demasiado sin enseñar a valorar lo recibido. En los meses siguientes, las consecuencias fueron inevitables. Eduardo abandonó a Valeria cuando se dio cuenta de que no habría dinero alguno. Los 3 hermanos, antes unidos por la codicia, ahora apenas se hablaban, cada uno culpando a los otros por la pérdida de la herencia. La vergüenza los seguía por las calles de Las Piedras, donde todos comentaban sobre cómo habían tratado a su propia madre. Valeria, acostumbrada a ser admirada y envidiada, ahora sentía las miradas de desaprobación cuando entraba a las tiendas o al salón de belleza. Las mismas amigas que antes la adulaban por su casa recién renovada, ahora susurraban a sus espaldas. ¿Escuchaste lo que hizo con su madre? La pobre anciana terminó durmiendo en la plaza. Eduardo, quien había sido el instigador principal de la venta de la casa, desapareció una noche llevándose el auto y la mayor parte del dinero que habían obtenido. Dejó solo una nota. No puedo seguir con alguien que trata así a su propia madre. Algún día podrías hacerme lo mismo a mí. Tomás, desde la capital, intentó distanciarse del escándalo, pero su reputación profesional sufrió cuando varios clientes importantes, que conocían a la familia González, retiraron sus cuentas de la firma donde trabajaba. No confiamos en alguien que traiciona a su propia madre, fue la explicación que uno de ellos dio al cancelar un contrato millonario. Raúl, quizás el menos culpable de los 3 por haber sido principalmente un observador pasivo, fue degradado en el banco cuando la historia llegó a oídos de la gerencia regional. Nuestros valores corporativos incluyen la integridad familiar, le explicó su supervisor al comunicarle que no recibiría el ascenso prometido. Mercedes, sin embargo, no sintió placer en el dolor de sus hijos. Con la ayuda del abogado y del padre Martín, estableció la Fundación Esperanza, que transformó la Casa Montero en un hogar para ancianos abandonados. Allí, Mercedes pasaba sus días enseñando a jóvenes voluntarios a coser, mientras el olor a pan recién horneado nuevamente llenaba las mañanas. Entre ellos estaba Isabel, su nieta de 16 años, quien, contra la voluntad de su madre, buscó a su abuela para pedirle perdón y aprender de su sabiduría.
La casa Montero, abandonada durante años, recobró su esplendor bajo la dirección cuidadosa de Mercedes. Los amplios salones, antes llenos de muebles cubiertos con sábanas y recuerdos silenciosos, ahora resonaban con las voces de ancianos que habían encontrado un hogar digno para sus últimos años. El jardín, que había sido el orgullo de doña Esperanza, floreció nuevamente con rosas, jazmines y hierbas aromáticas que Mercedes cultivaba con el mismo cuidado con que antes cosía vestidos y remendaba sueños. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de rampas para sillas de ruedas en la entrada principal, Mercedes recibió una visita inesperada. Isabel llegó acompañada de un muchacho de su edad, ambos cargando mochilas escolares. «Abuela», llamó la joven, acercándose con una mezcla de timidez y determinación. «Hemos venido a ayudar. Si nos aceptas». Mercedes observó a su nieta, tan parecida físicamente a Valeria pero con una luz diferente en los ojos. Isabel había heredado la belleza de su madre, pero también algo más, una sensibilidad que Valeria había perdido en algún momento del camino. «Siempre hay trabajo para manos dispuestas», respondió Mercedes, abrazando a su nieta. «¿Tu madre sabe que estás aquí?» Isabel bajó la mirada. «Le dije que tenía un proyecto escolar. No está lista para entender esto». Hizo un gesto abarcando la casa y lo que representaba. «Pero yo sí quiero entender, abuela. Quiero conocer tu historia, nuestra historia». Así comenzó una rutina que pronto se volvió parte esencial de la vida de ambas. 3 veces por semana, después de clases, Isabel llegaba a la casa Montero para ayudar con los ancianos, aprender a coser bajo la paciente instrucción de su abuela y escuchar historias sobre su abuelo Francisco, sobre doña Esperanza, sobre un pasado familiar que nadie se había molestado en contarle. «¿Por qué nunca dijiste nada sobre todo esto?», preguntó Isabel una tarde, mientras ayudaba a Mercedes a clasificar retazos de tela para un proyecto de colchas comunitarias. «Sobre doña Esperanza, sobre tu amistad con ella, sobre todo lo que te dejó». Mercedes, sentada junto a la ventana donde la luz era mejor para sus ojos cansados, reflexionó un momento antes de responder. «Hay regalos que se guardan no por avaricia, sino por prudencia. Doña Esperanza me advirtió que la riqueza repentina puede cambiar a las personas, rara vez para mejor. Quería esperar a que tus padres y tíos maduraran lo suficiente para valorar más el esfuerzo que la recompensa. Pero nunca maduraron», concluyó Isabel con tristeza. «Algunos árboles dan frutos tardíos», respondió Mercedes con una sonrisa esperanzadora. «Tu madre fue una niña dulce una vez, antes de que la ambición y las apariencias se volvieran más importantes que la autenticidad. Quizás algún día recuerde quién era realmente». Isabel asintió, aunque sin mucha convicción. Había visto el cambio en su hogar desde que su padre se marchó, y el dinero de la venta de la casa comenzó a agotarse. Valeria, antes orgullosa y dominante, ahora pasaba horas encerrada en su habitación, alternando entre crisis de llanto y arranques de rabia. La casa nueva que habían comprado con el dinero estaba medio vacía, con espacios destinados a muebles que ya no podían permitirse. «Mamá está sufriendo», confesó Isabel. «No solo por el dinero o por papá. Creo que te extraña, aunque no sabe cómo admitirlo». Mercedes asintió, sintiendo una punzada de dolor maternal que nunca había desaparecido completamente. «El orgullo es una jaula que construimos nosotros mismos», dijo suavemente. «Tu madre siempre tuvo dificultad para admitir sus errores. Como cuando rompió tu máquina de coser antigua y culpó al tío Raúl», recordó Isabel, sorprendiendo a Mercedes. «¿Recuerdas eso? Eras muy pequeña. Recuerdo que defendiste al tío Raúl, aunque sabías que había sido mamá. Le dijiste que entendías que había sido un accidente y que no estabas enojada». Mercedes sonrió con nostalgia. A veces, proteger a alguien significa permitirle mantener su dignidad, incluso cuando ha cometido un error. Isabel miró a su abuela con nuevos ojos, comenzando a entender la profundidad de su sabiduría y la magnitud de su capacidad para perdonar. «¿Algún día perdonarás a mamá por lo que hizo?» «Ya la he perdonado», respondió Mercedes con sencillez. «Perdonar no significa olvidar o permitir que el daño continúe. Significa liberarse del peso del rencor. Tu madre tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero mi corazón no guarda odio hacia ella». ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? La verdadera liberación a veces viene cuando soltamos el rencor, aunque el dolor permanezca. En una tarde de otoño, mientras el campanario de la iglesia sonaba a lo lejos y el calor de las 4 comenzaba a dar paso a la brisa fresca, Mercedes se sentó en el banco bajo la vieja higuera en el jardín de la casa Montero. Isabel se acercó con 2 tazas de té. «Abuela, ¿no extrañas a mis padres?»,
¿No sientes rabia por lo que hicieron? Mercedes sonrió suavemente, observando las hojas doradas que danzaban en el aire. El resentimiento es un lujo que la vida no nos permite, hija mía. Tus padres algún día entenderán que la mayor riqueza no está en los bienes que acumulamos, sino en el amor que sembramos. Tomó la mano de su nieta. Mira cuántas personas ahora tienen un hogar aquí. La vida tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Y era cierto. La Fundación Esperanza se había convertido rápidamente en un referente en Las Piedras. Además del hogar para ancianos, habían inaugurado recientemente un taller de costura donde mujeres de escasos recursos aprendían el oficio que había sustentado a Mercedes durante décadas. Los jardines de la Pontaine, Casa Montero, abiertos al público los domingos, se habían convertido en un lugar de encuentro para familias enteras que disfrutaban de conciertos gratuitos y ferias de artesanía. Mercedes, que nunca había buscado reconocimiento, ahora recibía invitaciones para hablar en escuelas sobre resiliencia y dignidad. Su historia, que había comenzado como un escándalo local sobre hijos ingratos, se había transformado en un testimonio de superación y generosidad que inspiraba a toda la comunidad. Un año después de la apertura de la fundación, Valeria apareció sola en la puerta de la Casa Montero. Estaba más delgada, con profundas ojeras y el orgullo finalmente quebrado. Mercedes la recibió sin reproches, ofreciéndole un lugar en la mesa donde varios ancianos almorzaban animadamente. Poco a poco, Tomás y Raúl también regresaron, no para pedir dinero o bienes, sino para reconstruir lentamente puentes que parecían irremediablemente quemados. El reencuentro no fue fácil ni inmediato. La primera visita de Valeria duró apenas 15 minutos. Entró a la Casa Montero como una extraña, con la cabeza baja y los hombros tensos, esperando quizás rechazo o humillación pública. «He venido a devolverte esto», dijo, extendiendo un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Es el collar que le regalaste a Isabel en sus 15 años. Nunca lo usó. Yo no le permití usarlo». Su voz se quebró. Le dije que era barato y ordinario. Mercedes tomó el paquete con manos tranquilas. ¿Y ahora? Ahora sé que vale más que cualquier joya que Eduardo pudiera haberle comprado, respondió Valeria, las lágrimas finalmente desbordándose. Porque venía de ti, con amor verdadero. No hubo abrazos dramáticos, ni declaraciones grandilocuentes de perdón. Solo una invitación simple. Estamos por servir el almuerzo. ¿Te gustaría quedarte? Valeria asintió, siguiendo a su madre hasta el comedor donde 20 ancianos compartían una comida preparada con los vegetales del huerto que Mercedes había plantado en los terrenos de la Casa Montero. Se sentó silenciosamente, observando cómo su madre servía a cada residente con la misma atención amorosa que recordaba de su infancia. Cuando se marchó, 2 horas después, Mercedes no le pidió que regresara. No era necesario. Ambas sabían que algo había comenzado a sanar, aunque el camino sería largo y probablemente nunca llegaría a ser lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Tomás fue el siguiente en aparecer. Un mes después, llegó con un ramo de flores y una carpeta llena de papeles. «He estado revisando las finanzas de la fundación», dijo sin preámbulos. «Creo que puedo ayudarte a optimizar los recursos para que lleguen a más personas». Mercedes aceptó su oferta con la misma serenidad con que había recibido a Valeria. No mencionó el pasado ni hizo preguntas sobre su vida en la capital. Simplemente le mostró las oficinas improvisadas donde llevaban la contabilidad de la fundación y le presentó a don Julio, un antiguo profesor jubilado que se encargaba de los libros. Raúl tardó más en volver. 6 meses después de la apertura de la fundación, apareció un domingo durante el concierto público en los jardines. No se acercó a Mercedes, que estaba ocupada organizando a los voluntarios. Simplemente se sentó en uno de los bancos más alejados, escuchando a la pequeña orquesta local interpretar piezas clásicas bajo el sol de la tarde. Fue Isabel quien lo vio y corrió a buscar a su abuela. «El tío Raúl está aquí. Está solo, sentado junto a la fuente». Mercedes no interrumpió sus tareas inmediatamente. Terminó de dar instrucciones a los voluntarios, saludó a algunos visitantes habituales y solo entonces, sin prisa pero con paso decidido, se dirigió hacia donde estaba su hijo menor. Raúl se puso de pie al verla acercarse, como un niño sorprendido en una travesura. «Mamá, yo...» Mercedes simplemente le ofreció una de las limonadas que llevaba para los músicos. «El calor está fuerte hoy. Deberías ponerte a la sombra». No hablaron del pasado ese día, ni del dinero, ni de la casa vendida. Simplemente compartieron el silencio cómodo que solo es posible entre personas que comparten sangre y memoria, mientras la música flotaba en el aire perfumado por las flores del jardín. Así, lentamente,
Sin grandes dramas ni reconciliaciones teatrales, los hijos de Mercedes fueron encontrando su camino de regreso a ella. No era un perdón absoluto ni un olvido imposible, sino un nuevo comienzo basado en el reconocimiento silencioso del daño causado y la voluntad de construir algo diferente. En la celebración del aniversario de 75 años de Mercedes, sus 3 hijos estaban presentes, junto con Isabel y los otros nietos. No era una reconciliación perfecta. Algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar completamente. Pero era un comienzo. Cuando todos cantaron feliz cumpleaños en el jardín decorado con linternas coloridas, Mercedes cerró los ojos para pedir su deseo. No pidió riquezas ni venganzas, solo que sus hijos aprendieran la verdadera lección, que el valor de una madre no está en lo que posee, sino en el amor incondicional que ofrece silenciosamente, día tras día. La fiesta se celebró en los jardines de la Casa Montero, iluminados con farolillos que colgaban de los árboles como estrellas descendidas para la ocasión. Los residentes del hogar de ancianos, ahora familia extendida de Mercedes, compartían espacio con voluntarios, vecinos y, por primera vez en años, la familia González completa. Valeria, que había comenzado a trabajar como asistente en el taller de costura de la fundación, había recuperado algo del brillo en sus ojos, aunque las arrugas prematuras alrededor de su boca hablaban de meses de amargura y arrepentimiento. Tomás, que ahora visitaba Las Piedras cada 2 semanas para ayudar con la contabilidad de la fundación, parecía más relajado que en años, como si el peso de las apariencias finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Raúl, el más callado de los 3, había traído a su hijo Matías, de 10 años, quien rápidamente se había convertido en el favorito de los residentes más ancianos por su paciencia para escuchar sus historias. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos guardaron silencio mientras el padre Martín pronunciaba una bendición. Mercedes, sentada frente al pastel que Isabel había horneado siguiendo su receta, miró los rostros que la rodeaban. Sus hijos, arrepentidos pero presentes. Sus nietos, especialmente Isabel, que representaba la esperanza de que las lecciones aprendidas dolorosamente no se perderían en la siguiente generación. Los ancianos que habían encontrado dignidad en sus últimos años gracias a la fundación. Los voluntarios que daban su tiempo y corazón sin esperar recompensa. «Pide un deseo, abuela», dijo Isabel, sosteniendo su mano. Mercedes cerró los ojos brevemente. Luego sopló las velas con un solo aliento que sorprendió a todos por su fuerza. Aplausos y vítores llenaron el jardín, mientras la música comenzaba nuevamente y la celebración continuaba bajo el cielo estrellado. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a apagarse y los invitados se despedían, Valeria se acercó a su madre, que descansaba en su silla favorita bajo la higuera. «Mamá», comenzó, con voz insegura, «nunca te pregunté, ¿qué deseaste?». Mercedes sonrió, observando las últimas luces que brillaban en el jardín. «Desear es un acto privado, hija, como rezar». Valeria asintió, comprendiendo que había límites que aún debía respetar. Se sentó junto a su madre en silencio, contemplando el mismo cielo nocturno. «Pero te diré algo», añadió Mercedes después de un momento. «No deseé nada para mí. A mi edad, los deseos son para los que quedan, no para uno mismo». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban nuevamente, pero las contuvo. Había llorado demasiado en los últimos meses, primero de rabia cuando Eduardo la abandonó llevándose el dinero, luego de vergüenza cuando la historia de cómo habían tratado a su madre se hizo pública, finalmente de arrepentimiento cuando la realidad de lo que habían hecho la golpeó completamente. «Lo siento», dijo simplemente, palabras que había repetido muchas veces desde que regresó a la vida de su madre, pero que esta vez parecían contener todo el peso de su comprensión tardía. «Siento no haber visto lo que tenía hasta que lo perdí». Mercedes tomó la mano de su hija, áspera ahora por el trabajo en el taller de costura, tan similar a como habían sido las suyas propias durante décadas. «A veces necesitamos perder algo para valorar lo que realmente importa», respondió con la sabiduría tranquila que siempre había poseído, pero que sus hijos solo ahora comenzaban a reconocer. Al final de aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre las piedras, Mercedes contemplaba su vida transformada. El silencio que había mantenido durante años no era fruto de debilidad, sino de una fuerza interior que pocos comprendían. Su mayor legado no sería el dinero o las propiedades, sino las lecciones que ahora reverberaban en las vidas que había tocado. Como siempre decía a los nuevos residentes de la Casa Montero, los mayores tesoros de la vida son invisibles a los ojos que solo ven monedas, pero brillan eternamente para aquellos que saben ver con el corazón.
La historia de Mercedes González, la humilde costurera que se convirtió en benefactora de las piedras, se contaría durante generaciones en el pueblo, no como un cuento de venganza o justicia poética, sino como un testimonio de dignidad, perdón y la verdadera naturaleza de la riqueza. Algunos dirían que fue un milagro, otros que fue justicia divina, pero para Mercedes era simplemente el resultado natural de una vida vivida con integridad. El dinero y las propiedades que doña Esperanza le había dejado no eran el verdadero regalo. El verdadero tesoro había sido la amistad entre dos mujeres que se reconocieron mutuamente más allá de las barreras sociales, y la lección que ahora Mercedes podía transmitir, que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en los corazones incapaces de gratitud. En los años siguientes, la Fundación Esperanza creció hasta convertirse en una institución respetada en toda la región. El modelo de atención digna a los ancianos que Mercedes había implementado fue replicado en pueblos vecinos. El taller de costura se expandió para incluir otras artesanías, proporcionando sustento a docenas de familias. Los jardines de la Casa Montero, abiertos al público, se convirtieron en un santuario de paz en medio del creciente bullicio urbano. Valeria, que había comenzado como simple asistente en el taller, eventualmente se hizo cargo de su administración, descubriendo un talento para los negocios que canalizaba ahora de manera ética y sostenible. Tomás dividía su tiempo entre la capital y las piedras, utilizando sus contactos profesionales para asegurar donaciones y apoyo gubernamental para la fundación. Raúl, después de dejar el banco, encontró su vocación enseñando matemáticas financieras a jóvenes de escasos recursos, preparándolos para un futuro mejor que el que él había elegido inicialmente. Isabel, que había heredado tanto la habilidad con la aguja de su abuela como su compasión innata, estudiaba trabajo social mientras continuaba siendo el puente entre Mercedes y la nueva generación de la familia González. Mercedes observaba estos cambios con la tranquila satisfacción de quien ha sembrado pacientemente, y finalmente ve los frutos. No era una reconciliación perfecta ni una historia con final de cuento de hadas. Había días difíciles, conversaciones incómodas, recuerdos dolorosos que ocasionalmente surgían en reuniones familiares. Pero había también un respeto renovado, un entendimiento más profundo, y lentamente, el renacimiento del amor familiar que el tiempo y la codicia habían marchitado. Una tarde, casi 5 años después de aquella noche en que Mercedes durmió en el banco de la plaza, recibió una visita inesperada en su oficina de la fundación. Eduardo, el exesposo de Valeria, estaba de pie en el umbral, visiblemente incómodo y envejecido prematuramente. «Doña Mercedes», comenzó, retorciendo nerviosamente un sombrero gastado entre sus manos. «He venido a disculparme. Fui yo quien convenció a Valeria de vender la casa. Fui yo quien insistió en que la echáramos cuando usted se negó a marcharse voluntariamente». Mercedes lo observó en silencio, notando las arrugas profundas en su rostro, la ropa que alguna vez fue elegante y ahora mostraba signos de desgaste, los ojos que evitaban encontrarse directamente con los suyos. «La vida no ha sido amable contigo, por lo que veo», comentó finalmente, sin malicia. Eduardo negó con la cabeza. «No merezco amabilidad, doña Mercedes. El dinero que me llevé, lo perdí todo en apuestas y malas inversiones. He estado viviendo en pensiones baratas, haciendo trabajos ocasionales». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «No he venido a pedir nada. Solo quería que supiera que me arrepiento profundamente del daño que causé». Mercedes asintió lentamente. «El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención, Eduardo. ¿Has hablado con Valeria?» «No tendría cara para presentarme ante ella después de cómo la abandoné», confesó, la vergüenza evidente en su voz. «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Mercedes, levantándose de su escritorio. «Valeria está en el taller a esta hora. No puedo prometerte que te recibirá bien, pero creo que ambos necesitan cerrar este capítulo adecuadamente». Eduardo la miró con asombro, incapaz de comprender la magnanimidad de esta mujer a quien tanto había despreciado. «¿Por qué me ayudaría después de todo lo que hice?». Mercedes sonrió con esa sabiduría serena que ahora todos en las piedras reconocían. «Porque el rencor es una carga demasiado pesada para llevar en la vejez, y porque creo que todos podemos cambiar si realmente lo deseamos». Mientras guiaba a Eduardo hacia el taller donde Valeria enseñaba a un grupo de mujeres jóvenes, Mercedes reflexionó sobre el largo camino recorrido desde aquella noche fría en la plaza. La vida había dado tantas vueltas, algunas dolorosas, otras inesperadamente hermosas. La traición de sus hijos, que en su momento pareció una tragedia insuperable,
había sido en realidad el catalizador para una transformación que beneficiaba ahora a toda la comunidad. Doña Mercedes, llamó una de las residentes más ancianas del hogar, doña Pilar, de 93 años, mientras pasaban por el jardín. ¿Vendrá esta noche a escuchar la radio conmigo? Transmitirán esa radionovela que tanto nos gusta. No me lo perdería por nada, Pilar, respondió Mercedes con una sonrisa cálida. Guardaré tu lugar junto a la ventana. Eduardo observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y vergüenza. La mujer a quien había considerado un estorbo, una vieja inútil que ocupaba espacio valioso en una propiedad que quería vender, era ahora el corazón palpitante de una comunidad entera, respetada y querida por todos. Al llegar al taller, Mercedes se detuvo en la puerta. «El resto del camino debes recorrerlo solo», dijo a Eduardo. «Cualquiera que sea el resultado, recuerda que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o apariencia, sino en su capacidad para reconocer sus errores y trabajar para enmendarlos». Con estas palabras, Mercedes se alejó, dejando a Eduardo frente a la puerta del taller donde Valeria, sin saber lo que le esperaba, continuaba con la labor que había encontrado significado y propósito después de tanto tiempo perdido en ambiciones vacías. Mercedes no se quedó para presenciar el reencuentro. Algunas conversaciones necesitan privacidad, y algunas heridas solo pueden sanar cuando las partes involucradas encuentran su propio camino hacia el perdón. En lugar de eso, regresó a su pequeña oficina, donde una pila de cartas esperaba su atención. Solicitudes de ingreso al hogar, ofertas de donaciones, invitaciones para hablar en escuelas y universidades sobre su modelo de atención a los ancianos. Mientras se sentaba frente a su escritorio, su mirada se posó en la fotografía enmarcada que ocupaba un lugar de honor. Ella y doña Esperanza Montero, sentadas en el jardín que ahora florecía nuevamente bajo su cuidado. Dos mujeres de mundos aparentemente distintos, unidas por el respeto mutuo y la comprensión de que la verdadera riqueza trasciende lo material. «Tenías razón, amiga mía», susurró Mercedes a la imagen. «El mayor regalo no fue el dinero ni las propiedades, sino la oportunidad de hacer una diferencia». Esa noche, mientras escuchaba la radionovela junto a doña Pilar y otras residentes en la sala común de la casa Montero, Mercedes observó por la ventana la luna llena que iluminaba el jardín con su luz plateada. En algún lugar del pueblo, sus hijos estarían en sus respectivos hogares, quizás reflexionando sobre el pasado, quizás planeando un futuro diferente. Eduardo y Valeria podrían estar teniendo la conversación más difícil de sus vidas, o quizás ya habrían cerrado definitivamente ese capítulo. La vida continuaba su curso, con sus altibajos, sus lecciones duramente aprendidas, sus momentos de gracia inesperada. Mercedes había descubierto que el silencio que mantuvo durante tantos años no había sido en vano. Aquel silencio, que algunos confundieron con debilidad o resignación, había sido en realidad el espacio donde su fuerza interior creció hasta convertirse en un testimonio viviente de dignidad y resiliencia. Su historia, que comenzó con el dolor de ser expulsada de su propio hogar por aquellos a quienes más amaba, se había transformado en un relato de redención no solo para ella, sino para toda una comunidad. Y aunque nunca lo admitiría por humildad, Mercedes sabía en lo profundo de su corazón que su vida había adquirido un propósito mayor del que jamás hubiera imaginado. Mientras la radionovela llegaba a su final feliz y las ancianas a su alrededor aplaudían emocionadas, Mercedes sonrió para sí misma. La vida real rara vez tenía finales tan perfectamente resueltos como las radionovelas. Era más complicada, más matizada, con heridas que tardaban en sanar y reconciliaciones que ocurrían en pequeños pasos a lo largo del tiempo. Pero quizás eso era lo que la hacía hermosa, la imperfecta, dolorosa y asombrosa jornada de aprender a amar, perdonar y, finalmente, encontrar paz en el silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. ¿Conoces a alguien que merece escuchar esta historia? Compártela con quienes puedan necesitar recordar que nunca es tarde para enmendar errores y que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en el amor que da sin condiciones. Cuando Mercedes finalmente se retiró a su habitación esa noche, se detuvo un momento frente al espejo. A sus 77 años, su rostro mostraba las marcas de una vida de trabajo duro y sacrificios, pero también la serenidad de quien ha encontrado su propósito y la paz de quien ha aprendido a perdonar. «Francisco», susurró al recuerdo de su esposo, como hacía cada noche antes de dormir, «¿quién hubiera imaginado que nuestro mayor legado no serían nuestros hijos, sino las lecciones que ellos tuvieron que aprender de la manera más difícil?» Mientras se preparaba para dormir en la habitación sencilla pero cómoda
que había elegido para sí misma en la casa Montero, rechazando la suite principal que todos insistían debía ocupar como fundadora, Mercedes repasaba mentalmente los eventos del día y los planes para el siguiente. La fundación crecía, requiriendo cada vez más de su atención, pero era un trabajo que le daba propósito y alegría. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Isabel, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Qué sucede, mi niña?», preguntó Mercedes, inmediatamente preocupada. «Papá volvió», respondió Isabel, su voz mezclando emociones contradictorias. «Está con mamá ahora. Están hablando o discutiendo, no estoy segura. Me pidieron que les diera espacio». Mercedes asintió, comprendiendo la confusión de su nieta. «¿Y tú cómo te sientes con eso?». Isabel se encogió de hombros, un gesto que la hacía parecer mucho más joven que sus 17 años. «No lo sé. Parte de mí quiere que vuelva, que seamos una familia otra vez, pero otra parte recuerda cómo era antes, cómo trataba a mamá, cómo te trataron a ti». «Ven», dijo Mercedes, guiándola hacia 2 sillas, junto a la ventana. «Las personas pueden cambiar, Isabel. No siempre lo hacen, pero es posible. Tu padre cometió errores graves, como todos nosotros. La diferencia está en reconocerlos y trabajar para no repetirlos. ¿Tú crees que ha cambiado de verdad?». La pregunta contenía toda la esperanza y el escepticismo propios de su edad. «Eso solo el tiempo lo dirá», respondió Mercedes con honestidad. «Pero creo que merece la oportunidad de demostrarlo, ¿no te parece?». Isabel asintió lentamente, procesando las palabras de su abuela. «¿Sabes qué es lo más extraño? Durante años, mamá y papá parecían obsesionados con tener más. Una casa más grande, un auto mejor, vacaciones más caras. Pero nunca los vi realmente felices con nada de eso. La felicidad rara vez se encuentra en las cosas que se pueden comprar», reflexionó Mercedes. «Tu bisabuela solía decir, el que busca la felicidad en posesiones es como quien intenta atrapar el viento con las manos». Conversaron hasta tarde, abuela y nieta, compartiendo reflexiones sobre la vida, el perdón y las complicadas dinámicas familiares. Cuando finalmente Isabel se despidió para regresar a casa, parecía más tranquila, más preparada para enfrentar cualquier resultado de la conversación entre sus padres. «Gracias, abuela», dijo en la puerta, abrazando a Mercedes con fuerza, «por estar siempre ahí, por ser tan sabia». Mercedes sonrió, acariciando el cabello de su nieta. «No soy sabia, mi niña. Solo he vivido lo suficiente para aprender que el rencor es un veneno que bebemos esperando que dañe a otros, cuando en realidad solo nos destruye a nosotros mismos». Después de que Isabel se marchara, Mercedes finalmente se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba imágenes de su larga vida. Francisco sonriendo bajo el naranjo del patio, Valeria dando sus primeros pasos, Tomás recibiendo su diploma de contabilidad, Raúl trayéndole flores silvestres cada domingo, la noche fría en que durmió en el banco de la plaza, el día en que abrió la carta de Doña Esperanza, la inauguración de la fundación, la primera vez que Valeria regresó, quebrada pero presente. La vida era un tapiz complejo, pensó Mercedes, con hilos oscuros y brillantes entretejidos en patrones que solo podían apreciarse completamente cuando se miraba desde cierta distancia. Cada decepción, cada traición, cada momento de desesperación había sido necesario para llegar a este punto donde, paradójicamente, tenía más propósito y plenitud que nunca antes. Con este pensamiento reconfortante, Mercedes finalmente se quedó dormida, arrullada por el suave murmullo de las hojas del jardín, mecidas por la brisa nocturna, y la certeza de que, a pesar de todo, la vida había sido generosa con ella de maneras que iban mucho más allá de lo material. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, una de esas mañanas perfectas que parecen prometer nuevos comienzos. Mercedes se levantó temprano, como siempre había hecho, y tras su sencillo ritual matutino, se dirigió a la cocina principal de la casa Montero. Le gustaba estar allí cuando los panaderos comenzaban a preparar el pan del día, disfrutando del aroma que le recordaba tantas mañanas en su propia cocina, cuando sus hijos eran pequeños y la vida parecía más simple. «Buenos días, doña Mercedes», la saludó Joaquín, el joven panadero que había aprendido el oficio en la fundación después de una vida difícil en las calles. «Hoy estamos probando su receta de pan de canela. ¿Quiere supervisar?». Mercedes sonrió, poniéndose un delantal. Aunque ya no necesitaba trabajar, encontraba alegría en estas pequeñas tareas cotidianas, en transmitir sus conocimientos a la generación más joven, en sentirse útil y conectada con la vida que bullía a su alrededor. Mientras amasaba la harina con manos expertas,
Mercedes pensaba en Eduardo y Valeria, en la conversación que habrían tenido la noche anterior. No esperaba milagros. Sabía que algunas heridas tardan generaciones en sanar completamente. Pero también sabía que el primer paso hacia la reconciliación era el más difícil, y ese paso ya se había dado. A media mañana, cuando el aroma a pan recién horneado llenaba toda la casa, Mercedes recibió una llamada de Valeria. «Mamá», comenzó, su voz sonando agotada pero extrañamente en paz. «Eduardo y yo hablamos durante horas anoche. Hay tanto que procesar, tantas heridas». Hizo una pausa. «Pero queríamos que supieras que estamos intentando encontrar un camino hacia adelante, juntos». «Me alegra oír eso, hija», respondió Mercedes con sinceridad. «No será fácil ni rápido», continuó Valeria. «Hay mucha confianza que reconstruir. Eduardo ha cambiado, o al menos está intentándolo. Ha estado sobrio durante casi un año». Mercedes no había sabido del problema de alcoholismo de Eduardo, pero no le sorprendió. A menudo, la codicia y la adicción van de la mano, ambas intentos desesperados de llenar un vacío interior que ninguna posesión material puede satisfacer. «El tiempo es un buen consejero», ofreció Mercedes. «No intenten resolver todo de una vez. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas un poco mejor que el día anterior». «Eso es lo que tú siempre hiciste, ¿verdad, mamá?». La voz de Valeria contenía una nueva comprensión. «Día tras día, año tras año, sin quejas, sin esperar reconocimiento. Hice lo que creí correcto», respondió Mercedes simplemente. «Como madre, como esposa, como ser humano». Después de colgar, Mercedes se quedó un momento contemplando el teléfono, pensando en lo mucho que habían cambiado las cosas. Hace apenas unos años, Valeria apenas la llamaba, y cuando lo hacía, era solo para pedir algo o para criticar. Ahora, había una nueva calidad en su voz, un respeto que iba más allá de la obligación filial, nacido del reconocimiento tardío del valor verdadero de su madre. El resto del día transcurrió con la actividad habitual de la fundación. Mercedes supervisó la entrega de nuevas camas hospitalarias donadas por una clínica privada, visitó a cada residente para asegurarse de que estuvieran cómodos, y pasó 2 horas enseñando a un grupo de adolescentes voluntarios los fundamentos básicos de la costura. Al atardecer, mientras tomaba un té en el jardín junto a doña Carmen, quien ahora también residía en la casa Montero tras sufrir una caída en su hogar, Mercedes reflexionaba sobre el extraño camino que la vida había tomado. «¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?», comentó doña Carmen, como si leyera sus pensamientos. «Tú, la benefactora más respetada de las Piedras. Yo, viviendo en una mansión a mis 85 años. Tus hijos, finalmente aprendiendo lo que realmente importa en la vida». Mercedes sonrió, observando cómo el sol poniente doraba las copas de los árboles. «La vida tiene sus propios planes para nosotros, amiga mía. A veces, lo que parece una tragedia es solo el comienzo de algo mejor». «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó doña Carmen, siempre directa. «Si tus hijos no te hubieran echado de tu casa, toda esta fundación no existiría. Tantas personas no habrían sido ayudadas. Incluso tus propios hijos seguirían atrapados en su codicia y superficialidad». «Todo sucede por una razón», asintió Mercedes, «aunque a veces esa razón solo se revela mucho después, cuando miramos hacia atrás y vemos el patrón completo». Mientras conversaban, Mercedes divisó una figura familiar caminando por el sendero principal. Era Eduardo, solo, avanzando con paso inseguro hacia la casa. No venía como el hombre arrogante que una vez había sido, sino como alguien que ha perdido todas sus certezas y busca un nuevo camino. «Parece que tienes visita», observó doña Carmen, siguiendo su mirada. Mercedes asintió. La vida continúa sorprendiéndonos. Se levantó para recibir a Eduardo, quien se detuvo al verla, como si dudara de su derecho a estar allí. Mercedes le hizo un gesto para que se acercara, ofreciéndole un asiento en el jardín. «Valeria me dijo que hablaron anoche», comenzó Mercedes cuando Eduardo finalmente se sentó, visiblemente incómodo. «Sí», respondió él, mirando sus manos. «Fue difícil. Hay tanto que reparar. Pero han dado el primer paso», observó Mercedes. «Eso requiere coraje». Eduardo levantó la mirada, sorprendido por la ausencia de recriminación en su voz. «Doña Mercedes, yo he venido a pedirle algo». Mercedes esperó, sin presionarlo. «He estado trabajando en la construcción, pero los empleos son esporádicos y mal pagados», continuó Eduardo. «Valeria mencionó que aquí siempre necesitan manos para el mantenimiento, para las reparaciones». Tragó saliva. «No estoy pidiendo caridad. Quiero trabajar, demostrar que puedo ser útil, que puedo cambiar». Mercedes estudió al hombre frente a ella.
El Eduardo que conocía habría considerado el trabajo manual como algo indigno, demasiado por debajo de sus aspiraciones. Este nuevo Eduardo, humillado por sus propias decisiones, parecía finalmente entender el valor del trabajo honesto. «Siempre hay trabajo para quien quiere trabajar», respondió finalmente. «Pero debo advertirte, aquí valoramos la consistencia y el respeto. No hay lugar para la arrogancia o los atajos». «Entiendo», asintió Eduardo con seriedad. «Es todo lo que pido. Una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor de lo que fui. Entonces preséntate mañana a las 7, concluyó Mercedes. Don Héctor, nuestro jefe de mantenimiento, te asignará tareas. Mientras Eduardo se marchaba, visiblemente aliviado y agradecido, doña Carmen miró a Mercedes con una mezcla de asombro y admiración. Eres una mujer extraordinaria, Mercedes González. Cualquier otra en tu lugar lo habría echado sin contemplaciones. Mercedes sonrió con serenidad. El rencor es un lujo que no puedo permitirme, Carmen. Además, todos merecemos la oportunidad de enmendar nuestros errores. ¿Incluso cuando esos errores te dejaron durmiendo en un banco de plaza en pleno invierno?, preguntó su amiga, siempre protectora. Especialmente entonces, respondió Mercedes, su mirada perdiéndose en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Porque fue esa noche, en ese banco frío, cuando finalmente entendí que mi valor no dependía de tener un techo sobre mi cabeza o del reconocimiento de mis hijos. Fue allí donde encontré una fuerza que no sabía que poseía. Esa noche, mientras Mercedes se preparaba para dormir, reflexionó sobre la extraña trayectoria que había tomado su vida. De costurera viuda luchando por criar a 3 hijos, a mujer sin hogar expulsada por su propia familia, y finalmente a respetada benefactora cuya influencia se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. No había sido un camino fácil. Cada etapa había traído sus propios dolores y desafíos. Pero ahora, mirando hacia atrás, Mercedes podía ver cómo cada pieza encajaba en un diseño mayor, como los retazos de tela que durante años había cosido para crear colchas hermosas y útiles. Su último pensamiento antes de dormirse fue para Francisco, su amado esposo, que nunca llegó a ver en quienes se convertirían sus hijos, ni el legado que su humilde esposa finalmente dejaría. «Espero que estés orgulloso», susurró a su memoria, mientras el sueño la envolvía suavemente. No fue el camino que planeamos, pero quizás fue el que necesitábamos recorrer. En los años que siguieron, la Fundación Esperanza se convirtió en un modelo a seguir en toda la región. La Casa Montero, una vez símbolo de la aristocracia local, ahora representaba algo mucho más valioso: la dignidad de la vejez, el poder transformador del perdón y la posibilidad de segundas oportunidades. Valeria y Eduardo, tras un largo proceso de reconciliación y terapia, reconstruyeron su matrimonio, sobre bases más sólidas que el materialismo que antes los había unido. Eduardo, que comenzó como simple trabajador de mantenimiento, eventualmente se hizo cargo de la expansión de la fundación, descubriendo un talento para la planificación y ejecución de proyectos que utilizaba ahora para beneficiar a otros en lugar de para su enriquecimiento personal. Tomás, que había temido que su asociación con la fundación perjudicara su carrera profesional, descubrió lo contrario. Su experiencia en finanzas éticas y responsabilidad social se convirtió en un activo valioso que atrajo nuevos clientes a su firma. Raúl, quizás el que menos había participado en la traición original, pero también el que menos había hecho para evitarla, encontró redención enseñando a jóvenes de escasos recursos, preparándolos para un futuro mejor que el que él había elegido inicialmente. Isabel, la nieta que había sido el primer puente hacia la reconciliación, estudió trabajo social y eventualmente se unió a la dirección de la fundación, asegurando que el legado de su abuela continuaría mucho después de que Mercedes ya no estuviera. Y Mercedes, la mujer cuyo silencio había valido millones, no solo en términos materiales, sino en lecciones de vida y transformaciones personales, continuó viviendo cada día con la misma humildad y fortaleza que siempre la habían caracterizado. No buscaba reconocimiento ni alabanzas, aunque estos llegaban constantemente. Su mayor satisfacción venía de ver las vidas que había tocado, las semillas de bondad y dignidad que había plantado y que ahora florecían en lugares inesperados. En su 80º cumpleaños, cuando toda la comunidad de Las Piedras se reunió para celebrarla, Mercedes contempló las caras que la rodeaban, sus hijos, ahora hombres y mujeres maduros, que finalmente habían encontrado su camino, sus nietos, que crecían con valores diferentes a los que habían guiado a sus padres, los residentes de la Casa Montero, que habían encontrado dignidad en sus últimos años,
los jóvenes que habían aprendido oficios y valores en los talleres de la fundación. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, Mercedes se levantó lentamente, apoyándose en el bastón que ahora necesitaba para caminar. Su voz, aunque más débil con los años, mantenía la claridad y convicción que siempre la habían caracterizado. La vida me ha enseñado que nuestras mayores pruebas a menudo se convierten en nuestras mayores bendiciones, comenzó. Hace 8 años, cuando me encontré sin hogar a mi edad, creí que mi vida había terminado. No podía imaginar entonces que ese momento de oscuridad sería el comienzo de una luz que iluminaría no solo mi camino, sino el de tantos otros. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos que la rodeaban. No estoy aquí para hablarles de perdón o de segundas oportunidades, aunque ambos han sido parte fundamental de mi historia. Estoy aquí para hablarles de algo más simple y profundo, el valor del silencio. Un murmullo recorrió la audiencia. Mercedes sonrió, sabiendo que pocos entenderían inmediatamente a qué se refería. Durante años, guardé silencio sobre muchas cosas, sobre el cansancio que sentía al criar sola a 3 hijos, sobre el dolor de ver cómo se alejaban de mí a medida que crecían, sobre la herida de ser tratada como una carga cuando envejecí. Guardé silencio sobre la fortuna que doña Esperanza me había confiado, esperando el momento adecuado para compartirla. Su mirada se detuvo brevemente en sus hijos, que escuchaban con expresiones solemnes. Algunos confundieron mi silencio con debilidad o ignorancia, otros con resignación o cobardía. Pero el silencio tiene muchas voces, muchos propósitos. A veces, callar es la forma más poderosa de hablar. A veces, es en el silencio donde encontramos nuestra verdadera fuerza, donde escuchamos la voz interior que nos guía hacia nuestro propósito. Mercedes hizo otra pausa, tomando un sorbo de agua que Isabel le ofreció. La lección más valiosa que he aprendido en mis 80 años es que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias. Ni siquiera se mide en logros o reconocimientos. La verdadera riqueza está en las vidas que tocamos, en el amor que damos sin esperar nada a cambio, en la capacidad de encontrar propósito incluso en nuestros momentos más oscuros. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Todos ustedes son parte de esa riqueza. Cada uno, a su manera, ha contribuido a esta historia que comenzó con una traición familiar y se ha transformado en un testimonio de redención y esperanza. Por eso, hoy no celebramos solo mi cumpleaños, sino el milagro de cómo el dolor puede transformarse en propósito, cómo la pérdida puede convertirse en ganancia, cómo el silencio puede valer más que 1000 palabras. Cuando terminó de hablar, no hubo aplausos inmediatos, sino un silencio reverente que parecía el homenaje más apropiado a sus palabras. Luego, lentamente, la audiencia se puso de pie, en un reconocimiento silencioso a la mujer cuya dignidad y fortaleza habían inspirado a toda una comunidad. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la casa Montero volviera a su tranquilidad habitual, Mercedes se sentó en su lugar favorito del jardín. La luna llena bañaba con su luz plateada los árboles y flores, creando un paisaje casi mágico. Isabel se unió a ella, trayendo una manta para protegerla del fresco nocturno. «Ha sido un día hermoso, abuela», comentó, sentándose a su lado. Mercedes asintió, su mirada perdida en el cielo estrellado. «Cada día es un regalo, Isabel. Incluso los difíciles, los dolorosos, especialmente esos, porque son los que más nos enseñan». Isabel tomó la mano de su abuela, notando cómo los años habían dejado su marca en esa piel que una vez cosió sueños con dedos ágiles. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Tu capacidad para ver belleza y propósito donde otros solo verían tragedia». Mercedes sonrió. «Es una elección, mi niña. Cada mañana, cuando despertamos, podemos elegir cómo mirar el mundo, con amargura por lo que nos ha sido negado, o con gratitud por lo que nos ha sido dado. Yo elegí la gratitud, no porque mi vida haya sido fácil, sino porque descubrí que es el único camino hacia la paz interior». Mientras conversaban bajo el manto estrellado, Mercedes pensaba en el largo camino recorrido, en cómo aquel momento terrible, cuando escuchó a su hija gritarle «¡Fuera de aquí, vieja insoportable!», mientras la empujaba a la calle, se había convertido paradójicamente en el catalizador de la etapa más significativa de su vida. No había sido un camino fácil ni directo. Había habido noches de duda y días de dolor, momentos en que la traición de sus hijos pesaba tanto que apenas podía respirar. Pero cada paso, cada lágrima, cada silencio, había sido necesario para llegar a este punto donde, finalmente, podía mirar hacia atrás y ver el patrón completo, la belleza oculta en el aparente caos. «La vida es como uno de tus bordados, abuela»,
comentó Isabel, como si leyera sus pensamientos. Desde abajo, solo se ven hilos sueltos y nudos aparentemente sin sentido, pero cuando se da la vuelta a la tela, hizo un gesto abarcando el jardín, la casa iluminada, el cielo estrellado. Se revela el diseño completo en toda su belleza. Mercedes apretó la mano de su nieta, conmovida por la sabiduría de sus palabras. Exactamente, mi niña. Y a veces, son precisamente esos nudos y enredos los que dan fuerza y carácter al bordado final. Mientras la noche avanzaba y el silencio las envolvía, Mercedes sentía una paz profunda que trascendía las circunstancias. Había perdonado genuinamente a sus hijos, no por obligación moral o por apariencias, sino porque había comprendido que el perdón era un regalo que se daba principalmente a uno mismo. Había encontrado propósito en el dolor, significado en la adversidad, y en el proceso, había inspirado a otros a hacer lo mismo. Su silencio, que una vez había sido interpretado como debilidad, se había revelado como su mayor fortaleza. Y ese silencio, efectivamente, había valido millones, no solo en términos materiales, sino en vidas transformadas, corazones sanados y lecciones que resonarían mucho después de que ella ya no estuviera. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjame pedirte que la compartas con aquellos que quizás necesiten recordar el poder del perdón y la dignidad que viene de enfrentar la adversidad con gracia. A veces, las lecciones más profundas llegan envueltas en los paquetes más dolorosos, y todos necesitamos recordar que nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en quienes elegimos ser frente a los desafíos que la vida nos presenta.